Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a trabajar proyectos tecnológicos, que es la segunda forma que nosotros tenemos para enseñar nuestra área, que es el área de tecnología. Tenemos que hacer la distinción que tecnología no es lo mismo que informática, que enseñar informática. La didáctica de la informática, digamos que la hemos visto toda la vida. Entonces, yo no me voy a dedicar en este semestre a enseñarles cómo dar una clase de informática, porque toda la vida nos han dado clases de informática y lo hemos visto. Yo voy a enfocarme en algo un poco diferente y vamos a comenzar eso a partir del día de mañana. Entonces el día de hoy vamos a ver la segunda forma de enseñar tecnología. La primera forma que habíamos visto era el análisis de objetos tecnológicos. Tenía una serie de pasos, pero básicamente lo que hacíamos en el análisis de objetos tecnológicos era mirar un objeto que ya estuviera listo, que ya lo hubieran creado, describirlo lo mejor que podamos, comparándolo con otros objetos, diciéndole el tamaño del objeto, la forma del objeto, y luego tomábamos las diferentes partes que componían ese objeto y también las describíamos. Y además de eso también agregábamos el material con el que estaban hechos. Es decir, partíamos de algo que ya estaba listo y lo dividíamos en sus partes y de esa forma le hacíamos ver al muchacho cuáles eran sus funciones de cada parte y luego unidas cuál era la función, digamos, total de ese objeto. Hoy vamos a ver entonces los proyectos tecnológicos y básicamente es al revés. Nosotros vamos a conformar un objeto tecnológico con una serie de partes. ¿Basados en qué? Basados en una problemática, en un problema. Les decía anteriormente que no necesariamente tiene que ser un problema social, como por ejemplo mejorar el camino que va para la finca, porque como nosotros apuntamos a la ruralidad, o de pronto crear una mejor máquina que mejore, o crear una máquina que mejore el arado. No digamos que ese tipo de problemas, que también son solucionables con proyectos tecnológicos, sin embargo no están, digamos, que dentro de nuestra competencia. Vamos a decir que un problema o una problemática es más una situación pedagógica, entonces vamos a llamarla una situación problema. Si nos damos cuenta entonces en la definición aquí que tenemos de proyectos tecnológicos, nos vemos que buscamos a solucionar de forma metódica y racional ese pequeño inconveniente o esa pequeña situación problema. Cuando decimos de forma metódica, estamos diciendo que vamos a tener una serie de pasos y los pasos que vamos a seguir nosotros en el proyecto tecnológico son esos que tenemos ahí en pantalla. Resulta que ya yo les di la situación problema. Vamos a construir un auto con material reciclable que se impulse con una banda elástica o por una goma elástica. Ya nosotros tenemos una idea de qué vamos a hacer en el proyecto. Entonces vamos a ir desmenuzando cada uno de estos pasos. Vamos a comenzar con el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema lo podemos dividir en dos partes. Primero vamos a identificarlo y luego vamos a definirlo. La parte de la identificación ya la tenemos hecha. ¿Y por qué la tenemos hecha? Porque el profe Mauro ya te dio la situación problema. Vamos a construir un carrito con partes reciclables que se impulse con una banda elástica. Ya tú tienes la situación problema identificada. Ya tú sabes qué vas a hacer. Ahora, ¿qué nos hace falta? Definir ese problema. ¿Y cómo lo definimos? Cuando yo comienzo a darle ciertas características a ese auto. Por ejemplo, mi primera característica es que va a ser con materiales reciclables. Ya eso hace que yo quite de mi pensamiento el hecho de ir a comprar piezas para ese auto. Ya estoy definiendo más el problema, lo estoy puliendo un poquito. Ahora yo te digo, ese auto tiene que ser impulsado por una bandita elástica o por una goma elástica. Ya te estoy dando el modo de propulsión entonces del carro. Ya tú te tienes que olvidar de pronto de un motorcito que le vas a poner. Ya tú te tienes que olvidar de la energía eólica que querías utilizar. Yo te estoy diciendo que lo vas a hacer con una bandita elástica. Eso es un poquito de definición. Pero resulta que existen muchos modelos para construir carritos de este tipo. El video que yo les pasé a ustedes es solamente una guía. Si usted quiere trabajar basado en ese video, perfecto, no hay ningún problema, funciona. ¿Por qué funciona? Porque está dentro de los requerimientos que yo te acabo de hacer para ese carrito. Pero si tú quieres buscar otro tipo de video,
y quieres decir, profe, vea, yo encontré este otro video y me voy a guiar por este, no por el que usted me mandó. Simplemente, si cumple las características de ser un carrito que sea con material reciclable y que sea impulsado por una banda elástica, yo le digo, está bien, puede utilizarlo. Y en internet tenemos muchos ejemplos, y la internet es para eso, para nosotros consultar, para nosotros mirar otro tipo de cositas. Entonces, la definición del problema es pulir ese problema que teníamos como de forma gruesa, a grosso modo, y hacerlo un poquito más preciso. Como yo le estoy diciendo que usted puede utilizar otro tipo de diseño, entonces en la definición me tienes que decir cuál diseño vas a utilizar, cuál tipo vas a utilizar, si vas a utilizar entonces el que yo te pasé o si vas a utilizar otro. Entonces me vas a justificar por qué crees que vas a utilizar el que tú escogiste, porque debe haber alguna razón para poder utilizarlo. Puede ser que no contemos con todos los materiales, puede ser que estéticamente usted vea mejor otro tipo de proyecto. Es decir, tú vas a justificar, vas a darme tus razones. Luego viene la parte del diseño. La parte del diseño va ligada entonces con esta definición del problema que teníamos acá en esta diapositiva. Porque dependiendo la definición del problema que usted escogió, es decir, usted busca otro video de guía o utiliza el mismo que yo les dejé, ya usted tiene un diseño hecho o tiene que hacer un nuevo diseño. El diseño, fíjense que hay unas figuritas. Está como un cohete espacial en azul y está un cohete espacial con bordes negros, que al fin y al cabo son el mismo cohete espacial. Es un cohete espacial. La función es simplemente hacer un cohete espacial. ¿Cómo lo hacemos? Depende de lo que escogí yo en la definición del problema. Entonces, para nosotros hacer un diseño necesitamos seguir un procedimiento, y este procedimiento nos lo indica el tipo de definición de problema que vimos en el paso anterior. Fíjate que aquí hay algo muy importante en esta diapositiva. Dice, el diseño debe incluir la representación gráfica del mismo. Es decir, que tú debes hacer en este paso un boceto de cómo va a quedar tu objeto tecnológico al final del proyecto. No necesariamente debe quedar igual, porque en fase de diseño tenemos una idea general, pero resulta que de pronto en la planeación o en la construcción cambiemos algunas cositas. Entonces en la fase de diseño, a pesar de que va una representación gráfica del objeto tecnológico, no necesariamente debe ser exactamente igual al producto final. Está todavía sujeto a cambios. Aquí hay otra cosita que debemos tener en cuenta, y es que la función del objeto puede cambiar la perspectiva que tenemos del mismo. Si nosotros decimos que vamos a hacer un carrito que solamente va a ser estético, que solamente va a ser un lujo, podemos hacerlo casi en el material que quisiéramos, en el más económico que encontráramos, e incluso podemos hacerlo hasta de cartón. Pero si el objetivo de este objeto tecnológico es que los muchachos interactúen con él, que los niños jueguen con él, ya entonces te tocaría pensar en otro tipo de materiales. Y esto entonces ya no te lo da la definición del problema, de que va a ser con material reciclable. Puede ser entonces con material reciclable, pero entonces de otro tipo. Ya no vas a utilizar plástico, puedes utilizar metal, por ejemplo. Todo depende al grupo de grados al que tú vayas a trabajar y la función final de ese objeto tecnológico. Pero digamos que eso se va a ver en la práctica. Dentro de nuestro trabajo que vamos a hacer, yo creo que no existe la necesidad. Pero en la práctica sí deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Cuál va a ser la función final de nuestro objeto tecnológico para saber qué tipo de diseño podemos escoger y qué materiales vamos a utilizar para forjar ese diseño? Resulta entonces que en esta parte del diseño nosotros debemos tener en cuenta algunas características. Las características que debemos tener en cuenta en la fase de diseño, por ejemplo, son la estética, la calidad, el material que vamos a utilizar, la funcionalidad de nuestro objeto y las características técnicas. En este caso, las características técnicas ya les dije, las tenemos. Es un carrito, es un pequeño carrito con objetos reciclados e impulsado por una banda elástica. Ya nosotros tenemos mucha parte adelantado simplemente por haberle
dicho esa definición o por haberles dado esa rúbrica. Ya tenemos mucha parte de esto hecha. ¿Qué nos hace falta? No sé, pulirlo de tal forma que en el proyecto escrito nos quede lo mejor posible. Luego viene, muchachos, una fase que es la fase de planificación, y en esta fase de planificación tenemos algunas cosas que tenemos que hacer. Esta fase es muy importante. Tenemos que cumplir todo eso que se encuentra dentro de esta diapositiva: descripción de tareas, organización de trabajo, cálculo de costos y determinación de procedimientos. Ahora, vamos a comenzar a mirarlos uno a uno. Descripción de tareas involucradas en la producción. Resulta que esto nosotros no lo vamos a hacer para nosotros. Nosotros vamos a ser los guías de este trabajo. La idea es que el trabajo lo hagan íntegramente los muchachos, los alumnos a los cuales nosotros nos vamos a dirigir. Pero como usted, digamos que es el jefe, el planeador, el que está intentando ejecutar la obra, usted que en este caso viene siendo el ingeniero que está dirigiendo la obra, usted tiene que planificar qué actividades va a hacer cada muchacho. En esta fase, en el trabajo escrito, usted debe anexar un cuadro, y en ese cuadro va a agregar alumnos ficticios, nombres imaginarios, que van a hacer X o Y actividad. Profe, ¿cómo así? Digamos que una de las tareas que tú tienes es investigar los tipos de materiales posibles a utilizar. Esa es una de tus tareas. Esa tarea se la vas a asignar a Pedro Pérez, y Pedro Pérez tiene un total de 2 días para hacer esa investigación y dármela a mí, el resultado de esa investigación. En esta fase de planificación vas a tomar a todos los posibles alumnos de tu grupo y los tienes que involucrar en el proceso. No todos van a hacer lo mismo, no todos van a investigar qué tipo de material van a utilizar. Otros pueden investigar dónde puedo encontrar esos materiales. Otros pueden utilizar o puedes utilizarlos para averiguar materiales alternativos, porque qué tal que no cuentes con esos que te averiguó Pedro Pérez. Entonces, digamos que tú vas a dividir todo el proyecto en fases, y esas fases vas a involucrar a todo el grupo. Nosotros, en nuestro caso, vamos a suponer que tenemos 10 alumnos en nuestro grupo, y con esos 10 alumnos que te les vas a inventar los nombres, debes entonces ponerlos a hacer algo. Algo los vas a poner a hacer, sea en la fase de investigación de materiales, materiales alternativos, herramientas que necesitas para trabajar esos materiales, cuidado para manejar esas herramientas, no sé, te vas a inventar fases del proyecto en donde a cada muchacho lo pongas a hacer algo. Profe, yo no quiero estar en esta actividad. Tratas entonces de negociar con el muchacho poniéndolo en otra actividad, pero todos deben hacer algo, todos deben aportar algo, y ese aporte de los muchachos debe tener, ojo, es decir, es obligatorio, un tiempo para presentación. ¿Por qué? Porque usted en el principio usted planea su clase y dice: este objeto tecnológico lo voy a construir en 3 semanas, por ejemplo. En estas 3 semanas yo tengo intensidad horaria con ellos semanal de 3 horas de clases semanales, por ejemplo. Entonces usted tiene que planear cuánto tiempo tiene el muchacho para hacer la actividad que usted le acaba de encomendar. Le sirve a usted para planear su clase y compromete al muchacho en hacer algo en un tiempo específico. Recordemos entonces que hay procesos que no se hacen sin que otro proceso haya culminado. Entonces, si usted manda a un estudiante a averiguar los materiales con los que puede trabajar y luego manda a otro estudiante a averiguar materiales alternativos, obviamente primero debemos cumplir la primera fase para que el segundo estudiante vaya a averiguar materiales alternativos, porque si no viene quizás con el mismo listado de materiales que vino el primero. Entonces, de ahí la importancia de establecer tiempos, de comprometer al muchacho en que si él no cumple, el resto del proceso entonces se nos va a demorar. Ahora viene organización de trabajo y tiene que ver entonces con algo de las tareas involucradas. Ya usted sabe que a cada muchacho lo va a poner a hacer algo distinto. Puede hacerlo en grupitos, dependiendo la cantidad de estudiantes que tenga o del grande que sea el grupo. Puede entonces organizar el trabajo en forma grupal.
Puede haber cálculos de costos de producción. Usted le puede decir al muchacho, está bien, el material nosotros no lo tenemos a la mano, ¿dónde lo podemos conseguir? No, profe, en alguna recicladora. Bueno, está bien, ¿cuánto nos cuesta el kilo de ese material o cómo hacemos para comprarlo? La idea es que el muchacho nunca compre, pero si hay algo que tendremos que comprar. Por ejemplo, en el caso de este carrito que nosotros vimos, ahí pegan varias paleticas de esas bajalengua, paleticas de helado, no sé cómo los quieran llamar, los pegan con colbón. El colbón no lo van a reciclar, el colbón les toca comprarlo. Entonces hay que averiguar entonces cuánto vale ese colbón para poder utilizarlo. Eso se lo puede entonces asignar a otro muchacho. Luego viene la determinación de procedimientos de control, y eso tiene que ver mucho con el cumplimiento de cada una de las fases. Que usted pueda tener, digamos que una lista de chequeo y decir, ¿ya se cumplió esta fase del proceso? Sí, entonces la chuleo o la marco. ¿Ya se cumplió esta fase del proceso? No, no se ha cumplido, entonces no la marco. Entonces usted va a determinar alguna forma de controlar el proyecto, de cómo va avanzando el proyecto. Una de esas formas es una lista de chequeo. Como usted ya describió, hizo una descripción de tareas, usted puede hacer eso en un formatico en el cual usted puede ir marcando lo que se cumplió, lo que no se cumplió, lo que esté a medias o lo que esté en proceso. Usted que es completamente libre de formar ese cuadrito. La fase siguiente es la fase de construcción. En esta fase, en el proyecto escrito que usted va a presentar, también debe haber un cuadrito. Y en este cuadrito es una descripción de actividades ahora inherentes a la construcción del propio objeto tecnológico. Por ejemplo, necesitamos recortar esas paleticas bajalenguas. Eso lo debe hacer algún estudiante. Usted tiene que asignarle a ese estudiante la responsabilidad de hacerlo. Debe haber otro estudiante, por ejemplo, que haga el pegado. Ese estudiante usted lo escribe dentro de esa tabla que va a ser con un listado de actividades, y de cada actividad se la asigna a un estudiante. Hay un estudiante que está encargado entonces de ponerle las rueditas a nuestro auto. Ese estudiante debe estar ahí relacionado junto con la actividad que va a hacer. Entonces, usted que es el planeador, usted que es la persona que divide el trabajo, pero en toda la división del trabajo, tanto en la planificación como en la construcción, debe participar la totalidad del grupo. Acuérdense que nosotros estamos siendo inclusivos, que podemos tener personas que con capacidades excepcionales o capacidades limitadas con respecto a los demás. A todos los tenemos que poner a hacer algo, a todos hay que ocuparlos en algo, porque eso es la inclusión, hacer sentir a estos muchachos que hacen parte de una sociedad y que son elementos útiles de ella misma. En la fase de la construcción, fíjense que dice aplicar ordenadamente el proceso de fabricación. Usted, antes de comenzar a armar el proyecto, usted debe tener en cuenta los pasos que va a comenzar los pasos que va a seguir. Usted los determina desde el principio. En este caso ya nosotros tenemos un video de guía. A ese video usted tiene que analizarlo muy bien y va a decir, los pasos para construcción son: primero, esto; segundo, esto; tercero, esto. Usted va a hacer un listado y luego de ese listado usted se lo va a dividir a los muchachos. Luego viene una fase que es de comprobar el funcionamiento, y la idea de esto es que en cada fase de construcción comprobemos si funciona o si no funciona. Porque imagínese que usted le pegue las rueditas al auto y ni siquiera las haga girar. Usted no se dio cuenta que no giraban y terminó de construirlo, y cuando fue a probarlo las ruedas del auto no le giraban. Entonces le tocó volver a destruir todo para comenzar de nuevo. Entonces la idea es que terminada una de las etapas de construcción, venga una etapa ahí mismo de comprobar su funcionamiento. Y fíjese que dice introducir las mejoras que se consideren necesarias. Luego viene corregir la planificación, y justamente tiene que ver con el del anterior, introducir mejoras que se consideren necesarias. Es probable que en la planificación usted no consideró que de pronto si la banda elástica que usted está utilizando es muy fuerte, al momento de tensionarla y soltarla puede partir uno de esos paleticas de madera. Entonces, que yo no lo tuve en cuenta, pero me di cuenta que al comprobar el funcionamiento esto pasó. Entonces usted regresa a la fase de planeación, corrige lo que debe corregir
Y en la fase de construcción dice, en la fase de planeación se debe actualizar tal parte del proyecto porque se comprobó que existe un problema de tal tipo. Para eso están entonces las dificultades que van surgiendo. No para hacernos retrasar en el proceso, sino para mejorar el producto final. Luego viene respetar las normas de seguridad. En esto tenemos que ser muy precavidos porque si vamos a trabajar con niños, recuerden que no todas las tijeras están permitidas en las instituciones educativas. Tenemos que llevar tijeras de punta roma, que no sea que no tengan punta, porque nos crean peligros entre los muchachos. Hay que utilizar en lo posible elementos de seguridad, que no sé que no los tenemos, pero entonces tenemos que volvernos vigilantes de este tipo de fases o de procesos que se vuelven un poco delicados porque existe el riesgo de cortaduras, de salpicar con algo a otra persona, de dañarle el uniforme a un compañerito sin querer. Entonces nosotros tenemos que ser muy precavidos en esto. Si usted en su proyecto necesita agregar un elemento de seguridad, supongamos gafas por ejemplo, usted que en la fase de planificación intenta adelantarse a este suceso y dice que necesita entonces gafas porque uno de los materiales que va a utilizar puede botar astillas cuando se le esté cortando, por ejemplo. Entonces tenemos que ser un poquito adelantados y prever esa situación. Recuerde, usted ya sabe a dónde va a llegar. El que no sabe a dónde va a llegar es el estudiante. Usted ya sabe qué camino va a tomar y cuál va a ser más o menos el producto final. Usted va a llevar al estudiante a que haga ese producto final. Entonces digamos que usted va un paso más adelantado que ellos. Ellos, a medida que van manipulando los objetos y van manipulando los materiales con los que está creando el objeto, a la vez van aprendiendo del tipo de material, de cómo se corta el material, de dónde se obtiene el material. Ese es un aprendizaje significativo. Me encantan este tipo de proyectos, simplemente que a veces contamos con poco tiempo en los colegios para aplicarlos. Luego viene la fase de la evaluación, muchachos. La fase de la evaluación es muy importante porque se liga con la fase de la construcción cuando nosotros comprobamos funcionamientos. Usted hace la evaluación teniendo en cuenta la comprobación de funcionamiento que hizo en la fase de construcción, y aquí usted mejora ciertas, indica las mejoras. En la fase de construcción usted comprobó que en el diseño no puede utilizar una banda elástica muy fuerte porque entonces me rompe las paleticas. Entonces usted que en la evaluación escribe eso: venga, yo encontré que ocurrió este inconveniente cuando utilizábamos tal tipo de material porque otro material no era lo suficientemente resistente para aguantar tal presión. Y usted en la evaluación tenemos dos tipos, digamos que hay dos tipos de evaluación, una que es de comprobación y una de divulgación. La de comprobación ya la hicimos, simplemente la hicimos en la fase anterior, simplemente que aquí la vamos a plasmar con detalles. Y luego viene una fase de divulgación que simplemente es como elaborar un informe técnico de nuestra falla. ¿Para qué? Porque resulta que uno de los pasos que nosotros vimos anteriormente decía por acá arriba, vamos a buscar la diapositiva, estaba aquí. Mire que aquí abajo hay un comentario y dice que el procedimiento debe ser sistemático, explícito y repetible. Esta palabra que está aquí, repetible, es la que nos hace que en la fase de evaluación exista una fase que se llama divulgación. Resulta que si alguien va a aplicar el mismo proyecto tecnológico que usted va a aplicar bajo las mismas condiciones, debe llegar al mismo resultado, porque esto es casi aplicar los pasos del método científico. Entonces, si usted pudo hacerlo bajo este procedimiento que está haciendo, otra persona con los mismos materiales y bajo los mismos parámetros que usted hizo, debe poder replicar su proyecto. Entonces hay una fase de divulgación y es decir en dónde nos equivocamos, qué cambiamos de todo el proyecto, qué mejoramos durante la fase de construcción, qué nos dimos cuenta que podíamos mejorar más adelante. Entonces es tan importante esa etapa de evaluación. Esto que tenemos en pantalla, muchachos,
Es lo que vamos a hacer, es el complemento de la rúbrica que tienen en el Classroom. Vamos a construir un proyecto tecnológico para la fabricación de un pequeño auto con materiales caseros impulsado por una banda elástica. Vamos a tener en cuenta ciertas cositas. ¿Para qué nos sirve esta diapositiva? Porque nosotros tenemos que definir el problema arriba, ¿cierto? Entonces aquí yo les estoy dando una definición más puntual de ese problema. ¿Simularemos el proyecto para 5 niños de básica primaria? No, les había dicho que para 10 niños de básica primaria. Ustedes van a escoger un grupo de grados, eso es muy importante. No es lo mismo trabajar para primero a tercero que escoger entonces para cuarto y quinto. En este caso sí se van a repetir porque tiene que ser de básica primaria. Entonces algunos de ustedes escogerán primero a tercero, otros escogerán cuarto y quinto. Usted va a escogerlo, usted que es libre esta vez de hacerlo. Ahora, en el planteamiento del problema, ya usted sabe cuál es la fase de planteamiento del problema, ya lo vimos. Usted va a agregar el componente, la competencia y los desempeños. ¿De dónde los va a sacar? De la guía 30. Acuérdese que ya habíamos trabajado guía 30 en los objetos tecnológicos en la semana anterior. Entonces usted saca de la guía 30 componente, competencias y desempeños y los agrega al planteamiento del problema. ¿Esto debe aparecer como título, profe? Sí, sí debe aparecer como título. ¿Cómo así? Usted me tiene que presentar un trabajo escrito, ¿cierto? Ese trabajo escrito tiene unas fases que ya se las voy a mostrar. En la fase de planteamiento del problema, digamos que es 3. Planteamiento del problema, 3. 3.1. Planteamiento del problema, 3. Escribo mi descripción o todo lo que tengo dentro del planteamiento del problema. Luego viene 3.1, componente. 3.2, competencia. 3.3, desempeños. Y ahí escribe entonces usted los desempeños. Sí son títulos, van a ser títulos dentro de nuestro proyecto. En este caso son subtítulos del planteamiento del problema. En el diseño debe tener en cuenta otros posibles modelos con los mismos materiales o reemplazar algunos materiales por otro y justificar por qué se escogieron esos. Es decir, a pesar de que usted vaya a trabajar con el video que yo les presenté, usted debe ver otro tipo de videos y decirme dentro del diseño que pudo haber escogido otro tipo de solución, como por ejemplo, y me presenta cuál es esa otra solución, pero escogió esta que tiene por algún tipo de razón, sea porque los materiales son más accesibles, porque usted cree que los muchachos pueden tener mejor manipulación de estos materiales. Usted me va a justificar eso. Cuarto, para la planificación debe asignar tareas. Ya esto lo habíamos dicho en ese momento. A cada muchacho le debe entonces asignar un trabajo en la fase de planificación y también debe hacerlo en la fase de construcción. Y debe quedar entonces escrito en cada una de las fases. En la fase de planificación, qué va a hacer el muchacho, y en la fase de construcción, qué va a hacer cada muchacho. Y también le va a agregar un tiempo para estimar, un tiempo para la ejecución de esa actividad que usted le asignó a cierto estudiante. Con el tiempo de todos los estudiantes de cada una de las actividades, usted calcula cuál es la elaboración o el tiempo total para la elaboración del proyecto. Si usted tiene 5 fases y a cada fase le dio 2 días, eso da 10 al final, ¿cierto? Usted que agregue un día más por cualquier retraso que se pueda presentar en el camino. Entonces ya le da tiempo total de proyecto, 11 días. O fecha final de entrega, tal fecha de entrega. Si lo quiere hacer por fechas, que no me gustaría por fechas porque digamos que todas estas cosas son casi suposiciones. Entonces, muchachos, yo sé que van a hacer un gran trabajo. Puede que existan dudas, sé que es así. Si tienen que consultarme muchas cosas, consúltenme, que yo no me voy a poner bravo por eso. Por el contrario, este tipo de proyectos me parecen espectaculares, geniales. Solamente que hay que trabajarlo con más tiempo. La idea de esto es que ustedes lo hubieran hecho. Hubiéramos hecho el proyecto dentro del aula de clases y lo presentábamos ahí mismo, veíamos cómo trabajábamos. Y mientras armábamos de una vez el proyecto escrito entre todos. Pero se nos presentó entonces este inconveniente y tocó así, figuró de esta forma. Entonces, muchachos, vamos a mirar cuáles van a ser entonces los pasos que debe tener el proyecto escrito. En el proyecto escrito, esto que estoy mirando, lo estoy mirando directamente desde la plataforma
Classroom. El proyecto tecnológico que vamos a hacer va a tener unos elementos mínimos de trabajo escrito. ¿Cuáles son esos elementos mínimos? Primero, la portada. Obviamente aquí va a decir quién lo hizo, para quién va dirigido, las mismas portadas que han utilizado ustedes para todos los proyectos que han hecho en la normal. No tengo un modelo de portada, simplemente van a utilizar ese modelo que ya han utilizado. Luego viene un índice que ustedes saben que Word saca esto automáticamente. Yo sé que no trabajaron eso conmigo en primer semestre, pero hay una forma de hacer que Word nos entregue un índice o una tabla de contenido en nuestros trabajos. Debe tener una tabla de contenido el trabajo. Entonces aquí viene la introducción. Fíjate que allí hay una pequeña descripción y dice que trates de brindar información clara y concisa. Y vas a intentar responder 2 preguntas. No necesariamente deben estar las preguntas ahí. Las vas a intentar responder dentro de un párrafo. ¿Qué vas a hacer en el proyecto? ¿Con qué fin? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Porque como ya tú sabes para dónde vas a llegar, entonces tú intentas responder esas 3 preguntas en tu introducción. Luego vienen las fases que les había dicho que tiene el proyecto tecnológico. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema nos representa la necesidad. Ya sabemos que tenemos 2 fases, la de identificación y la de definición. La identificación ya la tenemos lista, simplemente nos hace falta agregar esa parla que viene dentro de un proyecto escrito, porque ya sabemos qué vamos a hacer. Y luego en la definición, recuerde que como vamos a mirar posibles diseños alternativos, vamos a escoger uno de esos 2 diseños y vamos a decir, escojo este porque es el que más se presta es el que tiene más relación con mis estudiantes, o que porque mis estudiantes puedan tener un mejor acceso a los elementos que yo necesito para trabajar. En la fase de diseño, como dice aquí, recuerda incluir una representación gráfica del objeto. Es un boceto, no necesariamente tiene que ser exactamente igual al producto final. Es un boceto que al menos nos va a servir de guía para ver cómo al final será nuestro objeto tecnológico. Luego viene la planificación. Vas a describir tareas, a organizar el trabajo, a calcular costos y a determinar procedimientos de control, que ya habíamos hablado un poquito de esto, que puede ser lo que nosotros llamamos listas de chequeo. Luego viene la fase de la construcción, en donde cada muchacho también interviene en una parte del proceso, al igual que en la planificación. A ver qué se me pasó por aquí. Al igual que en la planificación. Luego viene la parte de la evaluación, que entonces nosotros pulimos lo que encontramos dentro de la fase de construcción. Recuerden que es probable que en la fase de construcción nos demos cuenta de ciertos errores, digamos. Entonces esos errores los corregimos, nos devolvemos a la fase de planificación y los corregimos, y hacemos también la anotación en la parte de la construcción. Y en la evaluación, nuevamente, decimos ahora sí de una forma muy puntual cuál fue los errores que nosotros encontramos, o las posibles mejoras que introdujimos. Y algo muy importante, nos vamos a dar cuenta y vamos a examinar de una forma muy objetiva si el resultado de lo que obtuvimos de ese proyecto tecnológico sí resuelve el problema inicial. Y aquí es una cosa que debemos tener muy en cuenta. A veces nosotros le metemos más corazón que lógica a las cosas. Entonces, no, el proyecto tecnológico quedó, armamos el carrito pero no anda, no funciona con la banda elástica. Cumplió el objetivo principal era crear un carrito que funcionara con una banda elástica, entonces no cumplió el objetivo principal. Entonces tenemos que ser muy objetivos en este sentido. Luego vienen las conclusiones, y así como lo dice aquí, sinteticemos brevemente los puntos más relevantes del texto. Vamos a evitar la redundancia, no vamos a repetir cosas que ya hayamos escrito, porque generalmente tenemos como que ese tipo de error en nuestros trabajos escritos. Lo que ya hicimos anteriormente lo volvemos a escribir en las conclusiones. La idea es que ampliemos nuestro léxico lo que más podamos y no seamos redundantes. Entonces, muchachos, esta es la estructura de su trabajo escrito. Va a tener 2 partes, ya saben, este trabajo escrito, y que a su vez van a tener
una parte práctica que ustedes van a construir el objeto tecnológico. Fíjense que ahora vienen en la parte número 10 los anexos. Y aquí es muy importante. Resulta que cada fase del proyecto usted debe fotografiarla. Si usted dice, recorto las paleticas de madera, usted debe tomar una foto donde esté recortando las paleticas de madera. Luego, pego las paleticas de madera. Entonces usted debe tomar una foto pegando las paleticas de madera. Recuerde que su proyecto es repetible. Si alguien hace el mismo proyecto utilizando los mismos materiales y bajo las mismas circunstancias, debería poder hacer lo mismo que usted hizo. Entonces, por eso en la parte de los anexos debe fotografiar muy bien cada fase del proyecto. Cada fase del proyecto. Y luego, en la fase de la construcción, cuando usted diga, primero, recortar las paleticas de madera, entre paréntesis usted que escribe, ver foto en el anexo 1. Entonces, el anexo 1 debe ser la foto de ese muchachito o de usted recortando las paleticas de madera. Si me hago entender, cada paso de la construcción debe tener su respectiva fotografía en la parte de los anexos. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Sé que hay muchas cositas, sé que deben haber muchas preguntas y listo, me escriben si quieren al grupo, si quieren me escriben al personal, que voy a estar resolviéndole sus dudas. Entonces muchachos, comencemos a trabajar. Ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos cuál es nuestro objetivo final, que esto que tenemos aquí en pantalla son los pasos que me van a entregar en el proyecto escrito, y que además, como lo dice por acá en la actividad del Classroom, usted debe crear un proyecto escrito que tenga normas APA en su versión 6, y además me debe presentar un video en donde usted me demuestre que sí hizo el objeto tecnológico y cómo está funcionando. Y en ese video de forma rápida me va a decir, vea, este carrito está construido de madera, tiene esto, me hace una pequeña descripción de su objeto antes de ponerlo a funcionar. Entonces muchachos, estoy atento a sus dudas, a sus preguntas, a sus sugerencias, a sus inquietudes, y nos vemos en la próxima sesión.